Vamos a crear nuestro primer componente. En este caso voy a consumir un servicio web de esta API de pruebas que es de JSON Placeholder, que ya la hemos utilizado en otras ocasiones, y puntualmente vamos a consumir el servicio web de pods. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el proyecto es, dentro de la carpeta containers, como es un componente con estado, vamos a hacer uso de una clase. Aquí voy a crear un componente. Ese componente lo voy a llamar pods. Pues tengo una carpeta y allí voy a crear el archivo pods.js. En este componente lo primero que haremos es importar React, y también vamos a importar el módulo de component, ¿sí? Perdón, esto viene de la librería React como tal. También voy a importar Axios de la librería o la dependencia Axios que ya está instalada en nuestro proyecto. Posteriormente voy a crear una clase que voy a llamar pods, la cual va a extender de component. Y esta clase la voy a exportar por defecto. Aunque ustedes deben de tener presente que, pues digamos, hay muchas personas que les gusta hacer esta exportación acá directamente en esta línea. Yo digamos que me acostumbré con JavaScript a hacerlo de esta forma, pero no hay ningún problema. Pueden hacerlo aquí directamente y salen de una vez con una sola instrucción. Luego aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tener un método constructor que obviamente al instanciarse la clase es el primero en entrar en acción, y allí lo que vamos a hacer es definir algo que llama el estado. Dentro del estado lo que voy a hacer inicialmente es que al consumir estos servicios web lo que voy a hacer es almacenar en el estado de la aplicación o en el estado del componente la información que nos llegue del API. Entonces acá puntualmente lo que voy a hacer es acceder al estado de la aplicación, y allí voy a crear una variable que se va a llamar pods y va a ser de tipo array. Entonces digamos que todo lo que llegue se va a almacenar acá. Seguidamente voy a crear un método que se llame, por ejemplo, getPods, y en este método lo que voy a hacer es uso de la librería de Axios y el verbo get, y vamos a consumir el servicio web. Entonces el servicio web como tal va a ser este, lo vamos a colocar acá, y una vez que se consuma ese servicio web lo que voy a hacer es utilizar una promesa, y en la variable response voy a almacenar dicha información. Vamos a probar con un console.log de response. Entonces en la terminal vamos a probar dicha información. Bueno, dentro del componente nosotros también vamos a necesitar el método render para poder obtener pues obviamente la información, y aquí debemos de tener un retorno. En el momento pues no vamos a retornar nada. Estamos exportando, y lo que voy a hacer es directamente entonces en el método, en el componente app, que es el que inicializa la aplicación, o el primero que se invoca cuando iniciamos la aplicación. Como todavía no he definido rutas, entonces lo que voy a hacer aquí puntualmente es importar dicho componente, el cual está en la ruta, está en containers, está en pods, y el componente es pods, y voy a hacer uso del mismo aquí. Listo, entonces se supone que cuando abramos la aplicación, él va a estar ya cargando lo que se está ejecutando dentro del componente pods. Vamos a revisar qué está sucediendo aquí. Aquí hay unos errores. Me dice que no se está retornando nada en el método render. Entonces vamos a retornar algo aquí en el método render. Vamos a tener aquí un div, por ejemplo. Ok, entonces aquí ya quitamos el error. Vamos al inspector. Y aquí en la consola, bueno, aquí no se está cargando nada en la consola. Voy a verificar qué sucede. Estoy generando el estado, pero entonces yo no le estoy indicando cuándo se ejecuta esto. Entonces, ¿cuándo se ejecuta esto? De la siguiente manera. Hay algo que llama el ciclo de vida de los componentes. Entonces, en el ciclo de vida de los componentes, que también lo veremos en clase, hay un componente que entra en acción cuando el componente es montado. Entonces, cuando el componente sea montado, lo que va a hacer es cargar el método pods.
Ok, y aquí ya estamos observando entonces de que me está cargando en la consola, me está cargando unos datos. Entonces aquí me está llegando ya la información que está consumiendo del web service, y aquí puntualmente en la variable data está llegando toda la información de ese componente, de ese array. Entonces vamos a mejorar esto acá un poco haciendo lo siguiente. Entonces en esencia lo que vamos a necesitar aquí es, vamos a acceder al estado de la aplicación, y allí lo que voy a hacer es asignar en la variable pods lo que viene de response.data, ¿sí? Entonces lo que llegue desde el API va a ser asignado a esta variable, que en esencia, pues accediendo al estado, va a quedar obviamente almacenado aquí. No hay ningún error hasta el momento. Entonces lo que ya necesitamos hacer es imprimir eso en nuestro componente como tal. Entonces me dirijo acá al retorno y voy a crear entonces un div. Dentro de ese div voy a crear entonces una lista desordenada, y allí lo que voy a hacer es uso de una función de mapeo de JavaScript, en donde voy a indicar aquí, por ejemplo, que vamos a acceder al estado punto pods, ¿sí? Que es lo que viene aquí, y puntualmente voy a utilizar la función map. Dentro de la función map entonces lo que haremos es crear una variable que es la que nos va a permitir a nosotros almacenar toda la información de cada recorrido. Y puntualmente entonces aquí vamos a tener un LI, y en este LI voy a tener una interpolación dentro de la cual yo voy a indicar de que en cada recorrido él me va a imprimir. Por ahora voy a imprimir el título, ustedes hacen el resto. Entonces de aquí voy a coger el título, esto es lo que él me va a mostrar allí en pantalla. Entonces va a ser el recorrido, y por medio de cada interacción va a ir mostrando cada uno de los elementos. Esto ya debe de imprimirnos algo en pantalla dentro de la aplicación, y aquí ya lo tenemos. Entonces lo que estamos viendo es que él ya me está imprimiendo cada uno de los títulos que tenemos en el consumo de ese servicio web. Ya ustedes pues sería que le den a profundidad, le den ya detalles con CSS, y más adelante les explico, en clase les voy a explicar en qué consiste esta advertencia que nos sale aquí, en donde nos habla de una llave. Se les voy a explicar entonces en clase.